Mi vecino llegó a mi puerta gritando que mi hijo adolescente había roto una de sus ventanas. Exigió que pagáramos el daño, que el muchacho se disculpara delante de todos y amenazó con llamar a la policía. Mi hijo juró que no había sido él, pero su pasado hizo que hasta nuestra propia familia empezara a dudar. Yo también dudé, eso es lo primero que debo admitir. No voy a presentarme como el padre perfecto que confió ciegamente en su hijo desde el primer segundo. Tampoco voy a fingir que Mateo nunca había hecho nada que justificara nuestras sospechas. Había mentido antes, había faltado a clases, había salido sin permiso, había participado en una pelea en la escuela. 2 años atrás rompió una bicicleta ajena mientras hacía una maniobra absurda con unos amigos y, en lugar de admitirlo, escondió la rueda dañada detrás de nuestro garaje. Cuando lo descubrí, sostuvo la mentira durante casi 1 hora. Después lloró, pidió perdón, trabajó durante meses para pagar la reparación. También fue suspendido una semana por discutir con un profesor y durante un tiempo, se juntó con 2 muchachos que siempre parecían estar buscando problemas. Así que cuando Ramón apareció en mi puerta diciendo que Mateo había roto su ventana, no tuve el privilegio de pensar inmediatamente que era imposible. Pero una cosa es dudar, otra es condenar. Y Ramón no había venido a preguntar, había venido a cobrar. Me llamo Julián. Tenía 44 años cuando ocurrió. Mateo tenía 16. Vivíamos con mi esposa, Laura, y nuestra hija menor, Sofía. Durante el último año, Mateo había cambiado bastante. No de forma perfecta, no de un día para otro, pero había mejorado. Iba a terapia 2 veces al mes. Recuperó varias materias. Empezó a entrenar boxeo en un gimnasio del barrio, no para pelear, sino para aprender disciplina. Los sábados ayudaba en una tienda de bicicletas y guardaba parte de lo que ganaba. Seguía teniendo carácter. Seguía contestando mal algunas veces. Seguía encerrándose cuando se sentía acusado. Pero llevaba más de 10 meses sin meterse en un problema serio. Yo veía el esfuerzo. También veía que la familia todavía recordaba al muchacho de 2 años atrás. Ramón vivía 3 casas más abajo. Era un hombre de casi 70 años, conocido por vigilar todo lo que ocurría en la calle. Si alguien estacionaba mal, lo sabía. Si un niño pateaba una pelota cerca de su entrada, salía a mirar. Si un perro ladraba durante mucho tiempo, escribía en el chat vecinal. No nos llevábamos mal, pero tampoco éramos cercanos. Él nunca ocultó que desconfiaba de Mateo. Cuando mi hijo tuvo problemas en la escuela, Ramón comentó delante de otros vecinos que los muchachos como él empezaban rompiendo reglas pequeñas y después nadie podía controlarlos. Yo no respondí. No quería convertir cada opinión en una pelea. Pero Mateo lo escuchó. Desde entonces, cada vez que pasaba frente a la casa de Ramón, lo hacía rápido. Esa tarde yo acababa de llegar del trabajo cuando escuché golpes en la puerta. No eran golpes normales. Eran puñetazos contra la madera. Abrí y encontré a Ramón con una piedra en una mano y el teléfono en la otra. ¿Dónde está tu hijo? No saludó, no explicó, solo preguntó eso. ¿Qué pasó? Levantó la piedra. Esto pasó. Rompió la ventana de mi estudio. ¿Qué, Mateo? Lo vio. Sé que fue él. No pregunté eso. Pregunté si lo vio. Ramón dio un paso hacia mí. Un vecino lo vio corriendo. ¿Qué vecino? No importa. Tu hijo estaba en la calle. Estar en la calle no significa romper una ventana. No empieces a protegerlo. Laura apareció detrás de mí. ¿Qué sucede? Ramón levantó más la voz. Su hijo lanzó una piedra contra mi casa. Rompió una ventana y dañó una lámpara que estaba dentro. Mateo escuchó desde el pasillo. Yo no hice eso. Ramón giró hacia él. Claro que lo hiciste. Ni siquiera estaba frente a su casa. Te vieron corriendo. Pasé por la calle, pero no rompí nada. Esa frase empeoró todo. Pasé por la calle. Vi la expresión de Laura cambiar. Ramón también la notó. ¿Ves? Ya está admitiendo que estuvo ahí. Admitir que pasó no es admitir el daño. Ramón me mostró una foto de la ventana rota. El cristal tenía un agujero y varias grietas. En otra foto se veía una lámpara inclinada sobre una mesa. Quiero que paguen esto hoy. Primero quiero saber qué ocurrió. Ocurrió que tu hijo volvió a hacer de las suyas. Mateo apretó los puños. No fui yo. Una vez problemático, siempre problemático. Di un paso al frente. No vuelva a hablarle así. Ahora me vas a intimidar. No, le estoy diciendo que no llame delincuente a mi hijo sin pruebas. Pruebas. Estaba allí. Llevaba una sudadera oscura. Salió corriendo. Todos sabemos cómo es. Mateo murmuró que Ramón no sabía nada de él. El vecino lo señaló. Quiero una disculpa. No voy a disculparme por algo que no hice. También quiero que paguen la ventana, la instalación, la lámpara y la limpieza. ¿Cuánto? Preguntó Laura. Yo la miré. Esa pregunta ya sonaba demasiado parecida a aceptación. Ramón sacó una hoja doblada del bolsillo. $1.200. 1.200. La ventana es especial. Ya pidió presupuesto. Sé cuánto cuesta. Y la lámpara. Era antigua. Quiero facturas y pruebas. Ramón se rió. También quieres que un juez venga a medir el vidrio. Quiero saber por qué acusa a mi hijo. ¿Por qué lo hizo? Eso no es prueba. Ramón levantó el teléfono. Puedo llamar a la policía ahora mismo. Entonces ellos revisarán su historial escolar, sus peleas y todo lo demás. Mateo palideció. No tenía antecedentes policiales, pero el simple sonido de la palabra policía bastó para que su pasado pareciera más grande. Ramón lo sabía. Estaba usando el miedo. Llame si quiere, pero no vamos a pagar ni pedir disculpas sin saber la verdad. Laura me tocó
tocó el brazo. Julián, no. Ramón me miró con desprecio. Después no digas que no te di la oportunidad de resolverlo como vecinos. Resolverlo como vecinos no significa entregarle dinero porque grita. Hasta mañana al mediodía. Si no pagan, denuncio. No ponga plazos en mi puerta. Tu hijo puso una piedra en mi ventana. Todavía no lo ha demostrado. Ramón miró a Mateo una última vez. Disfruta mientras puedas. Esta vez no vas a esconderte detrás de tu padre. ¿Se fue? Cerré la puerta. Mateo empezó a hablar inmediatamente. Papá, no fui yo. Siéntate. Te estoy diciendo la verdad. Siéntate, Mateo. Golpeó con la palma el respaldo de una silla, pero se sentó. Laura cruzó los brazos. ¿Por qué estabas frente a la casa de Ramón? No estaba frente a su casa. Pasé por la calle. ¿A qué hora? Como a las 5. La ventana se rompió alrededor de esa hora. Eso no significa que fui yo. ¿Dónde ibas? A la tienda. ¿Cuál? La de la avenida. ¿Solo? Dudó. Fue una duda corta, pero la vi. Mateo. Me encontré con Nico. Laura cerró los ojos. Nico era uno de los muchachos con los que le habíamos pedido que no se juntara demasiado. No porque fuera un criminal, sino porque siempre conseguía que las cosas terminaran mal. ¿Por qué no lo dijiste de inmediato? Porque sabía que iban a quedarse con eso. ¿Con qué? Con que estaba con Nico. Iban a decidir que fui yo antes de escucharme. Hicieron algo. Fuimos a comprar una bebida. ¿Y por qué corrías? No corría. Ramón dice que alguien te vio. Caminé rápido porque iba tarde al gimnasio. ¿Pasaste frente a su casa antes o después de la tienda? Antes. ¿Viste algo? No. ¿Escuchaste el vidrio? No. Laura se sentó frente a él. Mateo, necesito que pienses bien. Si fue un accidente, es mejor decirlo ahora. Él se puso de pie. No fue un accidente porque no fui yo. Has mentido antes. La frase salió de Laura. Mateo se quedó quieto. Lo sé. Entonces entiende por qué dudamos. Llevo casi un año haciendo todo bien. Eso no borra lo anterior. Pero parece que tampoco sirve para nada. No digas eso, intervine. Es verdad. Ramón viene, me acusa y todos ya están preguntando cuánto tengo que pagar. Miró a Laura. Ella bajó la vista. Yo no dije que fueras culpable. Preguntaste cuánto costaba. Porque quería saber. Claro. Mateo me miró. ¿Tú me crees? La pregunta me puso en un lugar difícil. Podía decir que sí y mentir. Podía decir que no y destruir algo que estaba intentando reconstruir. Elegí la verdad. No lo sé todavía. Su cara cambió. Perfecto. Escúchame. No hace falta. Si hace falta. Sé que antes cometiste errores. Sé que has mentido. Eso explica que tenga dudas, pero no prueba esta acusación. Suena igual que decir que no me crees. Suena a que voy a investigar antes de castigarte. Y si no encuentras nada, entonces veremos qué pruebas tiene Ramón. No tiene ninguna. Eso vamos a comprobar. Mateo agarró su mochila. Voy a mi cuarto. Déjame tu teléfono. Se giró. ¿Para qué? Para revisar mensajes, ubicación y horarios. Entonces si piensas que fui yo, pienso que necesito verificar tu historia igual que voy a verificar la de Ramón. Siempre soy yo el que tiene que demostrar que no hizo algo. Esta vez sí, porque estabas cerca y porque ocultaste que estabas con Nico. Apretó la mandíbula. Luego sacó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Revísalo todo. Subió a su cuarto. Laura esperó hasta que cerró la puerta. Creo que fue él. ¿Por qué? Porque dudó con lo de Nico. Eso prueba que ocultó a Nico. Y que estaba cerca. No prueba la piedra. Julián, no podemos defenderlo siempre. No lo estoy defendiendo siempre. Ramón va a llamar a la policía. Que llame. Y si fue Mateo, entonces tendrá consecuencias. Podríamos pagar y evitar esto. ¿Pagar por qué? Para que no escale. Y obligarlo a disculparse. Laura no respondió. ¿Quieres que nuestro hijo admita algo que quizá no hizo solo para mantener tranquilo a un vecino? Quiero protegerlo. Protegerlo no es enseñarle que cualquier acusación se resuelve con dinero. Tampoco quiero ignorar su pasado. Yo tampoco. Pero el pasado no es una grabación. Revisamos el teléfono. Había mensajes con Nico. A las 4:43, Mateo le escribió que ya iba saliendo. A las 4:50, Nico respondió que lo esperaba en la esquina. A las 5:03, Mateo escribió que ya había llegado. Luego aparecía un pago pequeño en una tienda a las 5:12. La ventana, según Ramón, se había roto cerca de las 5. Eso no resolvía nada. La tienda estaba a unos 10 minutos caminando desde nuestra casa y la ruta pasaba cerca de la vivienda de Ramón. Revisé la ubicación del teléfono. No era exacta minuto a minuto, pero mostraba el recorrido general. Mateo había pasado por esa calle. Ramón tenía razón en eso. A las 7, mi madre llamó. Laura ya le había contado. ¿Qué vas a hacer con Mateo? Investigar. ¿Investigar qué? Si ya saben que estaba ahí. Estar ahí no es romper una ventana. Ese muchacho ya ha tenido problemas. Hace casi un año que no tiene ninguno serio. La gente no cambia tan rápido. Mamá, no digo que sea malo, pero quizá tiene miedo de admitirlo. Entonces necesito pruebas. Sería mejor pagar antes de que llamen a la policía. ¿Por qué todos quieren pagar? Porque tú tienes trabajo y puedes resolverlo. Esa frase me molestó. Puedo pagar no significa que deba hacerlo. A veces hay que tragarse el orgullo por los hijos. Y a veces hay que evitar que los hijos carguen culpas ajenas. ¿Estás seguro de que es ajena? No, por eso investigo. Mi hermano también escribió. Mateo tiene que aprender. Respondí. Si fue él, aprenderá. Todos sabemos cómo es. No, todos saben cómo era. No respondió. Mateo bajó a cenar, pero apenas comió.
mío. Sofía, su hermana, lo miraba como si esperara una confesión. ¿Qué? Preguntó él. Nada, tú también piensas que fui yo. No sé, claro. Mateo, basta. Todos dicen que no saben, pero ya decidieron. Se levantó y dejó el plato. Recógelo, ordenó Laura. No tengo hambre. Eso no significa que dejes el plato. Volvió, lo tomó y lo llevó a la cocina. Ese gesto pequeño me hizo pensar. 2 años atrás habría golpeado la mesa o tirado el plato. Ahora estaba furioso, pero obedecía. No era prueba de inocencia, pero era una señal de cambio. A la mañana siguiente fui a casa de Ramón. No para pagar, para preguntar. Abrió con expresión satisfecha, como si esperara verme con dinero. Vienes a resolverlo. Vengo a conocer la hora exacta. Ya te dije que cerca de las 5. 5 en punto. 5:10. 4:50. No miré el reloj. ¿Quién vio a Mateo? Un vecino. Nombre, no voy a meter a otras personas. Entonces no puedo comprobarlo. No tienes que comprobar nada. Si tengo, tu hijo estuvo ahí. También viven otras personas en la calle, pero las otras no tienen su historial. Lo miré. ¿Qué historial? ¿Peleas? Vandalismo. Mal comportamiento. Rompió una bicicleta hace 2 años. Y pintó una pared. Una pared abandonada. Siempre tienes excusas. No, tuvo consecuencias. Pero no voy a sumarle una ventana sin pruebas. Ramón señaló el vidrio roto. Ahí está la prueba. Esa es prueba del daño, no del autor. Llevaba una sudadera negra. Media calle tiene sudaderas negras. Salió corriendo. ¿Quién lo vio? Te dije que no voy a involucrar a nadie. Tiene cámara. La mía no apunta a ese lado. ¿Y la casa de enfrente? No sé. Entonces voy a preguntar. Su cara cambió apenas. No molestes a los vecinos por algo tan claro. La frase me llamó la atención. Si estaba tan seguro, una cámara debía ayudarlo. ¿Por qué no quiere que pregunte? Porque vas a convertir esto en circo. Usted ya lo convirtió en circo cuando llegó gritando. Solo quiero que respondan por el daño. $1.200. Sí, muéstreme el presupuesto. Lo estoy consiguiendo. Ayer dijo que ya sabía cuánto costaba. Es una estimación. La lámpara está rota. Se cayó. Funciona. Eso no importa. Si importa si me cobra una lámpara nueva. Ramón se acercó. Paga y se termina. Si llamo a la policía, tu hijo va a pasar un mal rato. Tú decides. Eso suena más a amenaza que a búsqueda de justicia. Tómalo como quieras. Lo tomaré por escrito. Saqué el teléfono. Mándeme su exigencia, el monto y lo que afirma que ocurrió. ¿Para qué? Para tener registro. No necesito escribirte nada. Entonces tampoco recibirá dinero. Me fui. Al mediodía, Ramón publicó en el chat del vecindario. No puso el nombre de Mateo, pero no hacía falta. Escribió que un menor con antecedentes de mala conducta había causado daños en su propiedad, que la familia se negaba a responder y que pretendíamos intimidarlo pidiendo pruebas imposibles. El mensaje recibió varias respuestas. ¡Qué vergüenza! Los padres deben hacerse responsables. Siempre pasa lo mismo. Una vecina preguntó si había cámaras. Ramón respondió que no hacían falta cuando varios sabían quién había sido. Tomé capturas. Le escribí en privado. Retire la publicación hasta que tenga pruebas. Respondió. Paga la ventana y la retiro. Eso confirmó algo. No quería aclarar. Quería cobrar. Guardé la captura. Luego escribí en el grupo. Soy el padre del menor al que Ramón se refiere. Mi hijo niega haber causado el daño. Estoy revisando horarios y cámaras. Si se demuestra que fue responsable, asumirá las consecuencias. Hasta entonces, pido que nadie trate una acusación como hecho. Ramón respondió que mi hijo había sido visto. Le pedí el nombre del testigo o una grabación. No respondió. Esa tarde fui casa por casa. No a todas, solo a las que podían tener cámaras apuntando hacia la calle. La primera pertenecía a una pareja joven. Tenían un timbre con cámara, pero apuntaba hacia su entrada. Se veía a Mateo pasar a las 5:06. Sudadera oscura. Mochila, caminando rápido. No corriendo. La grabación no mostraba la casa de Ramón, pero la hora era importante. Mateo apareció a las 5:06, dirección a la tienda. El pago en la tienda fue a las 5:12. Eso coincidía. La segunda cámara pertenecía a un hombre que había instalado una sobre su garaje. El ángulo mostraba parte de la calle y la esquina de la casa de Ramón, pero un árbol tapaba la ventana. Revisamos desde las 4:45. A las 4:58 pasó un automóvil. A las 5:01, 2 niños en bicicleta. A las 5:04, una figura pequeña cruzó corriendo, pero el árbol y la distancia no permitían reconocerla. A las 5:06 apareció Mateo caminando. El dueño de la cámara pausó. ¿Ese es tu hijo? Sí, y la ventana ya estaba rota. No se veía. El audio tampoco era claro. Podía haberse roto antes. Podía haberse roto después. Pero la figura pequeña corriendo 2 minutos antes me llamó la atención. Retrocede. ¿Lo hizo? La figura llevaba una sudadera clara, no negra. Parecía más baja que Mateo. ¿Quién es? No se distingue. Pedí una copia. El hombre aceptó. Cuando se la mostré a Laura, no quedó convencida. Puede ser cualquiera. Exacto. También puede ser alguien corriendo por otra razón. Exacto. Entonces no demuestra que Mateo sea inocente. Tampoco demuestra que sea culpable. Mateo bajó y vio el vídeo. Ese no soy yo. Ya sé que la figura no eres tú. Entonces ya me creen. Laura respondió con cuidado. Todavía no sabemos cuándo se rompió la ventana. Mateo se rió con amargura. Nunca va a ser suficiente. No hables así. Hay un vídeo de alguien corriendo antes que yo. Pero a mí sí
si me ven caminando después y eso sí sirve para acusarme. No pude contradecirlo. ¿Hay algo más que debas contarme? Me miró. No, piénsalo bien. Ya te dije lo de Nico. ¿Discutiste con alguien esa tarde? Dudó otra vez. Con Leo. ¿Quién es Leo? El nieto de Ramón. Laura se levantó. ¿Qué? ¿Fue antes? ¿Antes de qué? Antes de pasar por su casa, cerca del parque. ¿Por qué discutieron? Se encogió de hombros. Porque estaba molestando a un niño más pequeño. ¿Qué hiciste? Le dije que parara. Solo eso. Me insultó. Yo lo empujé. Laura se llevó una mano a la frente. Mateo. No lo tiré, solo lo aparté. ¿Por qué no dijiste esto antes? Porque sabía que todo iba a empeorar. Claro que empeora. Discutiste con el nieto de Ramón y después se rompe su ventana. Yo no la rompí, pero tenías motivo. Motivo para romperle la ventana al abuelo porque su nieto se comportó mal. Cuida cómo hablas. Estoy cansado de que cada cosa que digo se use contra mí. Miré su teléfono. Nico vio la discusión. Sí, llamé a Nico delante de él. El muchacho confirmó que Mateo y Leo habían discutido cerca del parque alrededor de las 4:30. Confirmó que Mateo empujó a Leo después de que éste molestara a otro niño. También dijo que después caminaron hacia la tienda. Mateo llevaba piedras. No, se detuvo frente a la casa de Ramón. No, yo me adelanté por otra calle, pero él iba directo a la tienda. ¿Por qué te adelantaste? Tenía que hacer una llamada. No era una coartada perfecta, pero la línea de tiempo empezaba a sostenerse. Mateo discutió con Leo. Luego pasó cerca de la casa de Ramón. Antes de que apareciera en la cámara, una figura más pequeña salió corriendo. La pregunta era qué había pasado en esos minutos. La noticia de la discusión llegó rápido a Ramón. No sé quién se la contó, pero esa noche me mandó un mensaje. Ya sé que tu hijo atacó a mi nieto antes de romper la ventana. La policía va a escuchar todo. Respondí. Mi hijo admite que lo empujó durante una discusión. Eso se tratará aparte. No prueba que rompiera la ventana. Ramón escribió que Mateo tenía motivo. Le pregunté si su nieto estaba cerca de la casa cuando se rompió el cristal. Tardó en responder. No metas a Leo. La rapidez de esa defensa me llamó la atención. Pregunté si estaba cerca. Es un niño. Mateo también es menor. Mateo ya tiene historial. Guardé la captura. Al día siguiente, Ramón dejó una carta en nuestro buzón. Decía que exigía $1.500, no 1.200. Ahora incluía limpieza, instalación urgente y daño emocional por intimidación. Laura leyó la cifra. Esto se está saliendo de control. Él la está inflando. Podríamos ofrecer pagar solo la ventana. No, Julián. No voy a ofrecer dinero mientras no sepa quién lanzó la piedra. Y si al final fue Mateo, entonces pagará parte con su trabajo y nosotros responderemos como padres. Y si la policía viene antes, le mostraremos lo que tenemos. Mateo escuchaba desde el pasillo. No quiero que paguen por mí. Si fuiste tú, pagarás. No fui yo. Entonces encontraremos la verdad. Me miró durante varios segundos. ¿De verdad? Sí. No sonrió, pero asintió. Esa tarde fui a hablar con una vecina llamada Teresa. Vivía en la esquina opuesta y tenía una cámara sobre el garaje. Yo no sabía si funcionaba porque parecía antigua. Sí graba. La instalamos después de que robaron una bicicleta. Le expliqué la situación. Teresa frunció el ceño. Ramón ya vino a preguntarme. ¿Cuándo? Ayer. ¿Y revisaron el vídeo? No. Me preguntó si apuntaba hacia su casa. Le dije que cubría parte de la calle. Después dijo que no hacía falta porque ya sabía quién había sido. Eso me puso alerta. Podemos verlo. Teresa llamó a su hijo para que la ayudara con la aplicación. Tardaron bastante en encontrar la fecha. Luego la grabación empezó a cargar por segmentos. El ángulo era mejor que los anteriores. No mostraba directamente la ventana, pero sí parte del jardín de Ramón, la acera y el espacio entre dos autos estacionados. Empezamos a las 4:50. Nada. A las 4:53, un niño salió de la casa de Ramón. Teresa pausó. Ese parece Leo. La imagen no era perfecta, pero la altura, el cabello y la camiseta coincidían. Leo caminó hacia la acera. Miró alrededor. Luego salió del cuadro. Seguimos. A las 4:56, dos niños pasaron en bicicleta. A las 4:58, Leo volvió a aparecer. Esta vez llevaba algo en la mano. Mi corazón empezó a golpear más rápido. Pausa. Teresa detuvo el vídeo. Ampliamos. La imagen perdió calidad, pero se veía al niño levantando el brazo. Todavía no sabíamos con claridad qué sostenía. Reanudamos. Leo dio 2 pasos. Movió el brazo hacia atrás, luego hacia adelante. La imagen se congeló. La aplicación estaba cargando el siguiente segmento. Teresa tocó la pantalla. Espera. Apareció el círculo de carga. Yo no respiraba bien, porque la mano que acababa de levantar una piedra no pertenecía a un muchacho de 16 años. Era más pequeña, y había salido de la casa del hombre que llevaba 2 días llamando delincuente a mi hijo. La grabación volvió a avanzar apenas un segundo. El objeto salió de la mano. Antes de que pudiéramos ver dónde caía, el vídeo se detuvo otra vez. Teresa intentó cargar el siguiente fragmento. La aplicación dio error. Tengo que descargarlo desde la computadora. Mi hijo vuelve en 1 hora. Yo seguía mirando la imagen congelada. Leo, el nieto de Ramón. El mismo niño con quien Mateo había discutido. El mismo al que Ramón no quería que mencionara. Saqué una foto de la pantalla, aunque sabía que necesitaba el archivo original. Teresa me miró. Creo que ya sabes quién fue. Necesito verlo completo. Claro, y necesito
Necesito una copia. Te la daré. Salí de su casa con la respiración pesada. No tenía todavía el vídeo completo. No podía enfrentar a Ramón con una imagen congelada. No podía decirle a Mateo que todo estaba resuelto. Pero por primera vez desde que la acusación empezó, tenía algo más que dudas. Tenía una mano, una piedra, una hora, y un muchacho que no era mi hijo. Cuando regresé a casa, Mateo estaba esperando. Se levantó en cuanto entré. ¿Encontraste algo? Miré a Laura, luego a él. Encontré una cámara mejor. Y, se ve a alguien levantar una piedra. ¿Qué? No respondí de inmediato. No quería darle esperanza antes de asegurar el archivo. Parece Leo. Mateo cerró los ojos. No celebró, no sonrió, solo dejó caer los hombros, como si llevara 2 días sosteniendo un peso demasiado grande. Laura se quedó inmóvil. ¿Estás seguro? Necesito la grabación completa. Pero parece él. Sí. Mateo se sentó. Te lo dije. Esas 3 palabras no salieron con victoria, salieron con dolor. Te lo dije, y entendí que, aunque demostráramos su inocencia, algo ya había ocurrido dentro de nuestra casa. Su madre había pensado en pagar. Su abuela había dicho que la gente no cambiaba. Su tío había dicho que tenía que aprender. Yo había dicho que no sabía si le creía. Quizá la investigación podía limpiar su nombre frente al vecindario, pero también tendríamos que reparar lo que nuestras dudas habían hecho dentro de él. 1 hora después, Teresa me llamó. Ya descargamos el vídeo. ¿Se ve completo? Sí, es Leo. Sí, se ve la ventana. No directamente, pero se escucha el golpe. Y hay algo más. ¿Qué? Ramón sale de la casa segundos después. Leo corre hacia él. Hablan. Luego los dos entran. Sentí frío. Ramón lo vio. No sé qué escucharon, pero parece que vio a Leo correr desde la calle. Guárdame el archivo. Ya hice 2 copias. Miré a Mateo. Él me observaba desde el otro lado de la sala. ¿Qué pasó? Guardé el teléfono. Mañana veremos la grabación completa. ¿Por qué mañana? Porque quiero hacerlo bien. Tener copia. Guardar el archivo original. Revisar la hora. Papá. Mateo, parece que tenías razón. Se quedó callado. Luego preguntó. ¿Parece? Entendí lo que necesitaba escuchar. No fuiste tú. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero giró la cara. Laura se acercó. Mateo. Él dio un paso atrás. Ahora sí, hijo, ahora sí me creen. Subió a su cuarto. Laura quiso seguirlo. La detuve. Dale un momento. Ella me miró. Yo solo tenía miedo. Él también. Esa noche no dormí bien. No porque siguiera dudando de Mateo, porque empecé a comprender lo que Ramón había intentado hacer. Su nieto había salido de su casa. Había lanzado la piedra. Había corrido hacia él. Ramón habló con el niño. Luego, en lugar de preguntar qué pasó, caminó 3 casas y acusó al adolescente con peor reputación del vecindario. Exigió dinero. Amenazó con la policía. Pidió una disculpa pública. Publicó en el chat. Infló el presupuesto. No había venido a buscar justicia. Había venido a encontrar al culpable más cómodo. Y había apostado a que el pasado de mi hijo sería más fuerte que cualquier prueba. A la mañana siguiente vi la grabación completa y dejé de tener dudas. El nieto de Ramón había lanzado la piedra. Mi hijo apareció en la misma calle 8 minutos después. Y el propio Ramón salió de su casa. Habló con el niño y lo hizo entrar antes de venir a mi puerta a exigir dinero. Una disculpa pública y una confesión falsa. No había sido un error. No había confundido una sudadera. No había actuado con información incompleta. Había visto una oportunidad. El nieto rompía la ventana. Mi hijo tenía mala fama. Yo tenía un empleo estable. Para Ramón, esa combinación era suficiente. Teresa me recibió temprano. Su hijo ya había preparado 2 copias del archivo. Una estaba en una memoria y otra en un enlace privado. También conservaban el original con la hora registrada por la cámara. Nos sentamos frente a la computadora. La grabación empezó unos minutos antes del lanzamiento. A las 4:53, Leo salió de la casa de Ramón. Caminó hacia la acera. Miró hacia ambos lados. Desapareció unos segundos detrás de un vehículo. Después regresó con una piedra en la mano. No era una pelota. No era un papel. Era una piedra. La sostuvo, apuntó hacia la casa y la lanzó. El sonido del cristal se escuchó aunque la ventana no aparecía directamente en el ángulo. Leo se quedó quieto. Luego salió corriendo. Ramón apareció casi de inmediato. Eso significaba que estaba dentro de la casa cuando ocurrió. Leo corrió hacia él. Ramón lo tomó del brazo. Hablaron. No había audio suficiente para entender palabras, pero el niño señaló hacia la calle y después hacia la casa. Ramón miró en dirección a la ventana. Luego hizo entrar a Leo. 8 minutos después, Mateo apareció caminando. No corriendo, no mirando hacia la casa, no sosteniendo nada. Solo pasó con la mochila en un hombro y siguió hacia la tienda. Teresa pausó. Eso es todo. Yo miré la hora. La piedra había sido lanzada a las 4:58. Mateo apareció a las 5:06. 8 minutos después. ¿Puedo llevarme las copias? Sí, necesitaré que confirmes de dónde salió el vídeo. Lo haré. Teresa dudó. Ramón vino ayer otra vez. ¿Qué quería? Preguntó si habíamos encontrado algo. ¿Qué le dijiste? Que todavía estábamos revisando. ¿Cómo reaccionó? Dijo que no perdiéramos el tiempo porque todos sabían quién había sido. Eso eliminó cualquier duda sobre su actitud. No quería saber. Quería evitar que alguien supiera. Le pedí a Teresa que no hablara con él todavía. No para esconder nada, sino para preservar el archivo y evitar que intentara presionarla. Regresé a casa. Mateo estaba sentado en la cocina. No había ido a la escuela.
Mira, Laura y yo decidimos que podía faltar ese día porque casi no había dormido y el problema ya estaba circulando entre vecinos. Puse la memoria sobre la mesa. Tenemos el vídeo completo. Mateo no la tocó. ¿Se ve? Sí, se ve quién fue. Leo cerró los ojos. Laura se sentó frente a él. Mateo, yo. Levantó una mano. No, déjame hablar. Ahora no. Laura bajó la mirada. Mateo me observó. Ramón sabía. La grabación muestra que salió, habló con Leo y lo metió en la casa. Entonces sí sabía. Parece que sabía o, como mínimo, tenía motivos suficientes para preguntarle antes de acusarte. Pero vino directo aquí. Sí, Mateo soltó una risa amarga. Porque era más fácil culparme. No lo corregí. Era exactamente eso. ¿Qué vas a hacer? Primero guardar varias copias. Después consultar cómo proceder. Luego exigir que retire todo lo que publicó. Y si no quiere, entonces tendrá consecuencias. Mateo miró a Laura. ¿Y ustedes? La pregunta fue más difícil. Laura respiró. Me equivoqué. ¿Pensaste que fui yo? Sí, querías pagar. Tenía miedo de que llamara a la policía. Entonces ibas a hacerme pedir perdón por algo que no hice. No quería lastimarte. Mateo se levantó. Todos dicen eso después. Subió a su cuarto. Laura empezó a llorar. No sé cómo arreglarlo. Primero sin justificarte. Yo sé cómo era antes. Y eso es lo que Ramón usó. No fui la única que dudó. Pero eres su madre. La frase la dejó en silencio. Yo tampoco estaba limpio. No había querido pagar ni obligarlo a disculparse, pero dudé. Tuve razones. Su pasado existía. Pero para él, esa distinción no borraba la sensación de que nadie podía creerle cuando más lo necesitaba. Llamé a un abogado que conocía por mi trabajo. No necesitaba iniciar una demanda de inmediato, pero sí quería evitar errores. Le envié el contexto. Acusación pública, amenazas, exigencia de dinero, presupuesto sin respaldo, vídeo que identificaba a otra persona, prueba de que Ramón había hablado con el responsable antes de acusar a Mateo. El abogado revisó todo y me llamó. Guarda el archivo original. No lo edites. Ya tengo copia. Guarda también las conversaciones, la publicación del chat y la carta con el monto. ¿Lo hice? El vecino presentó denuncia. No que yo sepa. Entonces comunícale por escrito que tienes pruebas, que debe retirar la acusación, publicar una aclaración y dejar de contactar directamente al menor. Y si se niega, dependiendo de lo que haya difundido y de las consecuencias, se puede evaluar una acción por difamación o denuncia falsa si formaliza algo sabiendo que no es cierto. Pero primero dale la oportunidad de corregir públicamente. Quiero que se disculpe con mi hijo. Puedes pedirlo. No puedes obligarlo a sentir arrepentimiento, pero sí a retirar sus afirmaciones. Después llamé a un agente de policía conocido de un compañero, solo para entender qué ocurriría si Ramón cumplía la amenaza. No le pedí favores. Le pregunté el procedimiento. Si hay una grabación clara, entrégala. No permitas que el muchacho firme ni admita nada que no hizo. Si el vecino viene a denunciar, la versión completa importa. Ramón habló con su nieto después del lanzamiento. Eso también importa. Conserva la grabación. Me sentí más tranquilo. No porque quisiera convertir el asunto en guerra, porque ya no dependíamos de la voz más fuerte. Dependíamos de pruebas. Mientras organizaba todo, revisé la carta que Ramón había dejado. $1.500. Ventana especial. Lámpara antigua. Limpieza. Instalación urgente. Daño emocional. Busqué 2 empresas de reparación y envié fotos de la ventana. Sin inspección física no podían dar una cifra exacta, pero ambas dijeron que una sustitución similar estaría entre $350 y $500, incluida la instalación. La lámpara que aparecía en la fotografía tampoco estaba destrozada. Estaba inclinada, pero el vidrio seguía entero. Ramón nunca había mostrado factura, marca ni comprobante. El monto no era una reparación, era una oportunidad. Preparé un mensaje. No lo mandé de inmediato. Lo revisé con el abogado. Finalmente decía que habíamos obtenido una grabación original de una cámara vecinal. El vídeo mostraba que Leo había lanzado la piedra contra su casa a las 4:58. También mostraba que Ramón había salido, hablado con él y lo había hecho entrar. Mateo aparecía caminando por la calle 8 minutos después. Por lo tanto, su acusación era falsa. También exigí que retirara ese mismo día la publicación del chat vecinal, que comunicara de forma clara que Mateo no había sido responsable, que retirara toda exigencia de dinero y que dejara de contactar o amenazar a mi hijo. Le informé que conservaba copias de sus mensajes, la carta donde exigía $1.500, su publicación y la grabación original. Si insistía en acusar a Mateo o presentaba una denuncia falsa, entregaría todo a las autoridades y evaluaría las acciones correspondientes. Lo envié. Ramón leyó el mensaje casi inmediatamente. No respondió durante 15 minutos. Después escribió que el vídeo podía estar mal interpretado. Respondí que no. Dijo que los niños estaban jugando. Le recordé que, cuando acusó a Mateo, no lo llamó juego. Tardó en contestar. Leo no quiso romper nada. Mateo tampoco rompió nada. No hacía falta involucrar abogados. Usted involucró a la policía como amenaza. Actué con lo que sabía. Sabía que Leo estaba allí. La cámara muestra que habló con él. Ramón dejó de responder. 10 minutos después borró su publicación del chat. Pero borrar no era retractarse. Escribí en el grupo. Ramón ha eliminado su acusación, pero como fue difundida públicamente, corresponde una aclaración pública. Una grabación confirma que
Mateo no rompió la ventana. Espero que Ramón comunique esto con la misma claridad con la que lo acusó. Varias personas empezaron a preguntar. Entonces, ¿quién fue? ¿Hay vídeo? ¿Por qué Ramón borró el mensaje? No compartí la grabación completa en el chat porque Leo también era menor. No iba a exponer a un niño para reparar la reputación de otro. Expliqué que el responsable era otro menor, que su familia tenía la grabación y que resolvería el daño. Lo importante era que Mateo había sido acusado sin pruebas y la acusación era falsa. Ramón llamó. No contesté. Mandó un audio diciendo que yo estaba creando un escándalo innecesario, que ya había borrado la publicación y que el asunto podía quedar allí. Respondí por escrito. No, la acusación fue pública. La corrección también debe serlo. Llamó otra vez. No contesté. Luego escribió que iría a hablar conmigo en persona. Le dije que podía venir a las 6 y que habría testigos. A las 6 llegó con su esposa y con Leo. Yo había pedido a Teresa que estuviera presente. También estaba Laura. Mateo dijo que no quería participar al principio, pero luego decidió quedarse en la sala. No quería esconderse otra vez. Ramón entró con una expresión dura. Esto se ha salido de proporción. Se salió de proporción cuando exigió $1.500 y una disculpa pública de un muchacho inocente. Yo tenía razones. Vamos a verlas. Puse el vídeo. Ramón lo vio sin hablar. Leo bajó la cabeza desde el momento en que apareció en la pantalla. Cuando llegó el lanzamiento, la esposa de Ramón se llevó una mano a la boca. Leo. El niño empezó a llorar. Ramón se movió incómodo. Fue un accidente. Mateo soltó una risa breve desde el otro lado. Ramón lo miró. No te burles. Me levanté. No le hablé. Estoy diciendo que fue un accidente. Cuando pensaba que había sido Mateo, exigía policía, antecedentes, disculpa pública y $1.500. Ahora que fue su nieto, es un accidente. Son situaciones distintas. Sí, en una, el acusado tenía mala fama y no era familia suya. En la otra, el responsable lleva su apellido. No lo pongas así. Así lo puso usted. La esposa de Ramón miró a Leo. ¿Por qué hiciste eso? El niño lloraba. Estaba enojado. ¿Con quién? Miró a Mateo. Ramón se apresuró. ¿Ves? Mateo lo provocó. No, eso no cambia quien lanzó la piedra. Lo empujó. Mateo intervino. Porque estaba molestando a otro niño. Tú no tenías que tocarlo, gritó Ramón. Y Leo no tenía que romper su ventana. Es un niño. Mateo se puso de pie. Yo también soy menor, pero a mí quería llevarme a la policía. Ramón no respondió. Me dirigí a Leo con calma. Necesito saber algo. Cuando tu abuelo salió, le dijiste lo que hiciste. El niño miró a Ramón. Eso fue suficiente para que todos notáramos el miedo. Leo, dijo su abuela, dinos la verdad. El niño asintió despacio. Sí, la sala quedó en silencio. Ramón levantó la voz. No sabía bien lo que decía. Estaba asustado. ¿Qué le dijiste? Que había tirado la piedra. La esposa de Ramón miró a su marido. ¿Tú sabías? Ramón se puso rojo. Yo pensé que Mateo lo había provocado. No pregunté eso. ¿Sabías que Leo lanzó la piedra? Sabía que había estado jugando. Te dijo que la lanzó. Estaba nervioso. Intervene. Y después vino a mi casa. Ramón me miró. Tu hijo estaba cerca. Había peleado con Leo. Pensé que podía haberlo obligado. Mateo dio un paso adelante. Obligado a romper su propia ventana. No sé, pudo haber sido una provocación. La grabación no muestra a Mateo allí, dijo Teresa. Aparece 8 minutos después. Ramón se giró hacia ella. Tú no tenías que meterte. La cámara es mía. Has creado un problema entre vecinos. Teresa respondió con calma. El problema lo creaste acusando al muchacho equivocado. Ramón intentó cambiar de terreno. La ventana sigue rota, y la pagará quien corresponda. No nosotros. Mateo empujó a Leo. Eso se tratará aparte. Mi hijo ya admitió esa parte. No tiene relación con el pago de la ventana. Si tiene. No, si no lo hubiera empujado, Leo no habría estado enojado. Entonces, según usted, cada persona puede cobrar sus daños a quien la hizo enojar. No respondió. Su nieto lanzó la piedra. Usted lo supo. Luego vino a mi casa, usó el pasado de mi hijo, exigió dinero y amenazó con llamar a la policía. No quería perjudicar a nadie. Mateo habló desde atrás. Quería que yo pidiera perdón delante de todos. Ramón lo miró. Pensé que habías sido tú. No, quería que fuera yo. La frase dejó a todos en silencio. Eso era exactamente lo que había ocurrido. Ramón no había investigado a Mateo. Lo había elegido. Le mostré la carta. $1.500. ¿De dónde salió esta cifra? Era aproximada. 2 empresas dijeron que la reparación cuesta mucho menos. No han visto la ventana. Y la lámpara antigua. Se dañó. ¿Tiene factura o informe? No tengo que enseñarte nada. Entonces tampoco podía exigirme pago inmediato. Su esposa tomó la carta y la leyó. Daño emocional. Ramón intentó quitársela. Eso lo escribió alguien que me aconsejó. ¿Qué? No respondió. La mujer lo miró con una mezcla de vergüenza y rabia. Querías que pagaran más de lo que costaba. Quería asegurarme de cubrir todo. Con dinero de una familia que no había roto nada. Ramón perdió parte de su dureza. Ya no estaba frente a un padre asustado. Estaba frente a su esposa, una vecina, el vídeo y un niño que acababa de confirmar que él sabía. ¿Qué quieres? 3 cosas. A ver, una aclaración pública en el chat vecinal. No un mensaje ambiguo. Debe escribir que Mateo no fue responsable y que usted lo acusó incorrectamente. Ya borré la publicación. No basta. ¿Qué más? Retira
Quería por escrito cualquier exigencia de dinero y cualquier amenaza de denuncia contra Mateo. Bien. Y se disculpa con él. Ramón miró a Mateo. No voy a hacer una escena. La escena la hizo en mi puerta. Julián. Lo llamó problemático. Dijo que todos sabían cómo era. Quiso obligarlo a confesar algo que no hizo. Se disculpa. Ramón apretó los dientes. Lamento la confusión. Mateo no respondió. Yo tampoco. Eso no es una disculpa. No voy a arrodillarme. Nadie se lo pidió. Su esposa habló antes que yo. Ramón, hazlo bien. Él la miró con furia. Después volvió hacia Mateo. Lamento haberte acusado sin pruebas. Mateo sostuvo su mirada. Y lo de una vez problemático, siempre problemático. Ramón bajó la vista. No debí decirlo. No. El silencio se alargó. ¿Aceptas la disculpa? Mateo respondió con una calma que me sorprendió. No todavía. Ramón levantó la cara. ¿Qué? Usted quería que yo pidiera perdón aunque no fuera culpable. Ahora usted es culpable y quiere que yo lo perdone rápido. No. Sentí orgullo. No porque rechazara al hombre. Porque lo hizo sin insultar, sin gritar y sin perder el control. Ramón se levantó. Ya hice lo que pediste. Falta el mensaje público. Lo haré. ¿Hoy? Sí. Se fue con Leo y su esposa. Antes de salir, la mujer se volvió hacia Mateo. Lo siento mucho. A diferencia de Ramón, ella parecía decirlo de verdad. Mateo asintió, pero no respondió. Media hora después apareció el mensaje en el chat. Ramón escribió que después de revisar una grabación de seguridad confirmaba que Mateo no había sido responsable de la rotura de su ventana. También reconoció que su acusación había sido incorrecta y retiró lo dicho anteriormente. Lo leí. Era suficiente para limpiar el hecho, pero todavía evitaba reconocer la presión, el dinero y las amenazas. Le escribí en privado que faltaba reconocer que había exigido dinero y una disculpa sin pruebas. Respondió que ya había publicado la aclaración. Consulté al abogado. Me dijo que el mensaje corregía la acusación central y que podíamos guardar el resto por si volvía a difamar o intentaba denunciar. No quería prolongar la pelea solo por satisfacción, pero sí respondí en el grupo. Agradezco la aclaración. Para evitar rumores, confirmo que no pagaremos el daño porque la grabación identifica a otro responsable. También conservo las exigencias de dinero y amenazas recibidas antes de que se revisaran las pruebas. Eso bastó. El tono del chat cambió. Algunos vecinos se disculparon. La mujer que había escrito que los padres debían responder reconoció que había opinado sin saber. Otro vecino escribió que las cámaras eran importantes antes de acusar. Algunos no dijeron nada. Esos fueron los mismos que habían reaccionado más rápido a la acusación. Mi madre llamó esa noche. Vi el mensaje. Sí, entonces Mateo no fue. No. Bueno, menos mal. Me molestó el tono. Como si todo terminara con menos mal. Mamá, dijiste que la gente no cambia. Silencio. Yo estaba preocupada. Dijiste que era mejor pagar. Para protegerlo. No. Para evitar incomodidad. Julián, no empieces. No voy a fingir que no pasó. Todos usaron su pasado para convertir una acusación en verdad. ¿Tú también dudaste? Sí, y voy a pedirle perdón. Mi madre no respondió. Espero que tú también. Colgó molesta. Al día siguiente vino a casa. Mateo no quería bajar al principio, pero aceptó. Mi madre se sentó frente a él. Me alegra que se aclarara. Mateo no dijo nada. Ella miró hacia mí, buscando ayuda. No se la di. También quería decirte que lamento haber pensado que podías ser tú. Recordé cosas anteriores y no te di la oportunidad de demostrar que esta vez decías la verdad. Mateo asintió despacio. Gracias. Mi hermano mandó un mensaje directo. Me equivoqué. Lo siento, Mateo. No era mucho, pero al menos era claro. Laura tardó más. No porque no quisiera disculparse, porque no sabía cómo hacerlo sin explicar su miedo. Finalmente entró al cuarto de Mateo una noche y le pidió hablar. Yo no estuve presente, pero después me contó una parte. Le dije que estaba asustada por la policía y que dejé que ese miedo fuera más importante que escucharlo. Que respondió, que siempre hay una razón para no creerle. ¿Y tú? Le dije que tenía razón. Eso fue importante. No decir pero, no decir entiende, no decir tu pasado, solo reconocer. Yo hablé con Mateo al día siguiente. Salimos a caminar. No quería que la conversación ocurriera en la misma mesa donde revisamos su teléfono como si fuera sospechoso. Te debo una disculpa. Él siguió caminando. Pero tú investigaste. Sí, también dudé. Tenías razones. Tenía antecedentes, no razones para condenarte. No me condenaste. Estuve cerca de pensar que ocultabas algo más. Mateo se metió las manos en los bolsillos. Si oculté lo de Leo. Y eso estuvo mal. Lo sé. Empujarlo también estuvo mal. Estaba molestando a un niño. Podías llamar a un adulto. No había nadie. Podías ponerte entre ellos sin empujar. Tal vez. No voy a fingir que todo lo que hiciste ese día estuvo bien solo porque no rompiste la ventana. Ya sabía que dirías eso. Pero tampoco voy a permitir que alguien use esos errores para inventarte otro. Me miró. Pensé que me ibas a obligar a disculparme. Yo también pensé por un momento que pagar podía evitar problemas. Mamá quería hacerlo. Sí. ¿Y tú? No quería pagar sin pruebas, pero tuve miedo de que estuvieras mintiendo. Bajó la mirada. Antes mentí mucho. Sí, eso no desaparece en un año. No, entonces entiendo. Entender no significa que no duela. No respondió. Mateo, tu pasado hizo que dudara. Pero no debí dejar que otros lo usaran como condena. Si eres
responsable de algo, pagarás por eso. Si no lo eres, voy a defenderte. Aunque todos digan que fui yo, especialmente entonces hay que revisar. Se quedó callado durante varios pasos. Gracias por buscar las cámaras. Era mi obligación. No todos lo habrían hecho. Eso no hace que merezca un premio. Pero gracias. La confianza no volvió mágicamente. No le devolvimos todos los permisos. No fingimos que los problemas anteriores nunca ocurrieron. Siguió en terapia. Siguió teniendo reglas. También tuvo una consecuencia por empujar a Leo. Habló con el entrenador del gimnasio y aceptó ayudar una tarde en una actividad con niños más pequeños, enfocada en resolver conflictos sin violencia. No lo castigamos por romper la ventana. Lo hicimos responsable de lo que sí había hecho. Esa diferencia fue importante. Disciplina no es acumular culpas. Es responder por actos reales. Leo también enfrentó consecuencias. Su abuela insistió en que ayudara con tareas de la casa para cubrir parte de la reparación. Ramón tuvo que pagar la ventana y la instalación, que terminaron costando $420. No recibió los $1.500 que intentó sacarnos. Tampoco pudo seguir presentándose como el hombre que protegía al vecindario, porque todos sabían que había acusado a un adolescente después de hablar con el verdadero responsable. Su reputación cambió. No porque yo publicara el vídeo de su nieto. No lo hice. Cambió porque su propia retractación confirmó que había hablado demasiado pronto, y porque varios vecinos se enteraron de la exigencia de dinero. Durante meses dejó de escribir en el chat salvo para asuntos básicos. Cuando nos cruzábamos, nos saludaba. No me importaba. No necesitaba su simpatía. Necesitaba que dejara a mi hijo en paz. Una tarde, semanas después, Ramón se acercó cuando yo estaba frente a la casa. Todo esto pudo resolverse sin abogados. También pudo resolverse si preguntaba a su nieto antes de acusar al mío. Ya me disculpé. Entonces no hay nada más que hablar. Mi familia quedó expuesta. Yo no publiqué el vídeo. Pero todos saben. Todos también sabían cuando acusó a Mateo. Apretó la mandíbula. Tu hijo tampoco es un santo. Nunca dije que lo fuera. Entonces entiende por qué pensé que fue él. Entiendo por qué sospechó. No entiendo por qué exigió dinero y una confesión después de que Leo le contó la verdad. No tuvo respuesta. Mi hijo cometió errores antes. Eso no le daba permiso para cobrarle una ventana ajena. Ramón se fue. No volvió a acercarse. Mateo tardó un tiempo en sentirse cómodo caminando por esa calle. A veces tomaba otra ruta. No se lo prohibí. Pero tampoco quería que viviera evitando lugares por una mentira ajena. Un día pasó frente a la casa de Ramón conmigo. No miró hacia la ventana. Solo siguió caminando. ¿Estás bien? Sí. Podemos ir por otra calle. No. Yo no hice nada. Esa frase ya no sonó defensiva, sonó firme. Meses después, el progreso de Mateo siguió. No perfecto, tuvo una discusión en la escuela. Llegó tarde 2 veces. Una noche contestó de mala manera y perdió una salida. Pero cuando cometía algo, lo hablábamos por lo que era, no por lo que había hecho 2 años antes. Eso fue lo que todos tuvimos que aprender. El pasado sirve para entender patrones, no para fabricar pruebas. Mi hijo había cometido errores antes, pero su pasado no era una factura abierta que cualquier vecino pudiera cobrar. Aquella vez no necesitó que yo fingiera que era perfecto. Necesitó que alguien comprobara la verdad antes de castigarlo. Ramón creyó que la mala fama de mi hijo era más fuerte que una grabación. Se equivocó. Su nieto rompió la ventana y él terminó rompiendo algo más difícil de reparar. La confianza de todo el vecindario. Yo estaba dispuesto a hacer que mi hijo pagara si había sido culpable. Pero cuando descubrí la verdad, también estuve dispuesto a hacer que el adulto que lo acusó respondiera por cada mentira. Ser padre no significa encubrir. Significa no entregar a tu hijo al primer hombre que grita culpable.